El mes de febrero estuvo el pastor Gerardo de Costa Rica con nosotros. Algunos de ustedes estuvieron aquí ese martes y él fue de mucha bendición. Y desde febrero yo lo invité que regresara a compartir con nosotros acerca de los grupos familiares. Y entonces agarre su bosquejo y desde Quepos, Costa Rica, démosle la bienvenida aquí a Nueva Vida al pastor Gerardo Allen de Costa Rica. Hermano, predique tranquilo esta mañana. Gracias. Voy a predicar tranquilo. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo amanecieron? ¿Cuántos se bañaron para venir a la iglesia? ¿Ah? A ver, no, pastor, levante la mano los que se bañaron para venir a la iglesia. Ok, gloria a Dios. Qué bendición estar acá hoy. Para mí es un privilegio. Saludos de la casa, saludos de mi esposa, de mis hijos. Me acompaña el hermano Alejandro. Es un líder de la casa, es un miembro de la iglesia. Siempre trato de viajar por lo menos con una persona que me acompañe cada viaje que hago para poder ir acompañado, sobre todo porque no me gusta estar solo. Entonces yo le digo a mi esposa, si usted no viene me tengo que llevar a un hermano de la iglesia. Así que es muy importante que sepa de que les amamos muchísimo. El Milton estuvo con nosotros ahora en nuestra conferencia anual en el mes de abril, ¿verdad? Estuvimos allá, estamos ahí trabajando y fue una bendición y espero que el pastor de ustedes pueda estar con nosotros antes de agosto, antes de que el pastor salga para Filipinas, pueda estar con nosotros allá unos días, por lo menos para que pueda compartir una palabra. Tenemos una reunión allá de liderazgo y quiero que el pastor nos acompañe. Bueno, ponga la mano ahí en su corazón, por favor, y diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo declaro que la palabra que trae el pastor, no, pero dígalo fuerte, diga: la palabra que trae el pastor es una semilla. Ahora diga conmigo: yo declaro que mi corazón es tierra fértil para que dé fruto, mucho fruto y más fruto. Y la iglesia dice algo importante. A mí me gusta predicarle a iglesias que se emocionan cuando reciben la palabra. Amén. Así que si usted está contento hoy, diga un amén bien fuerte. Listo. Así como cuando está viendo el partido de fútbol o de béisbol o de basquetbol o lo que ustedes acá practican, así, ¿verdad? Como cuando está el Super Bowl, ¿verdad que sí? Que son supritos por todo lado y todo, y así como cuando Chile está ganando. Pastor, me equivoqué, ¿verdad? Así como cuando Estados Unidos le mete 4 a Costa Rica. Okay. Hoy quiero compartir un mensaje muy sencillo con usted, pero quiero que usted se lo lleve en su corazón. Amén. Dice la Biblia algo rápido. Dice la Biblia en varios versículos. En Hechos 2:46, por ejemplo, en Hechos 5:42, habla de que la gente en el tiempo de antes, ellos se reunían por los templos y por las casas, ¿cierto? De hecho, que ahí tengo un folleto atrás que se llama "Cómo crecía la iglesia primitiva". Lo hice porque ese folleto me impresionó mucho. Esta parte de la Biblia me impresionó mucho porque yo decía: ¿cómo la iglesia primitiva creció tanto? No había Facebook, no había perifoneo, no había televisión, no había radio. ¿Cómo pudo crecer tanto? ¿Verdad? Entonces me di a la tarea de poder buscar varias cosas ahí que eran importantes. Allá atrás está el folleto, usted lo puede adquirir al final y puede ver los bosquejos y toda la información que está ahí, el por qué crecía. Pero Hechos 2:42 y Hechos 46 y Hechos 5:42 y Hechos 20:20, etcétera, habla que se reunían ¿en dónde? En las casas y por los templos. Diga conmigo: en los templos y en las casas. Diga conmigo: en los templos y en las casas. Y entonces hoy día las iglesias les ha agarrado la loquera de empezar a inventar cosas que no tienen que inventar. Y entonces fíjese que nosotros nos hemos empezado a inventar un montón de cosas. Hoy vamos a hacer el día de que todo el mundo venga con gorra, para que venga alguien a la iglesia.
Hoy vamos a inventar el día de que vengan todos con anteojos, y vienen todos con anteojos, ¿verdad? Otro día dice, vienen todos con pantalones de jeans, ¿verdad? O blue jeans. Y entonces vienen todos, porque tenemos que estar inventando cosas para que la gente venga a la casa de Dios, para que la gente se involucre. Traigo al cantante famoso, traigo a aquel famoso y traigo acá, ¿verdad? Entonces estamos engañando a la iglesia y engañándonos nosotros mismos. ¿Alguien me está escuchando? Los dormidos digan amén. Los que están despiertos digan amén. Entonces fíjese que para mí fue muy interesante lo que estoy compartiendo con ustedes, porque yo decía, no puede ser posible que si ya hay algo hecho, hay algo establecido, ¿por qué nosotros estamos inventando? Dígale que está a su lado, dígale, no invente el agua tibia, dígale. Dígale, ya fue inventada, dígale, ya fue inventada. Entonces nosotros, por estar dando vueltas y estar fijándonos en cosas, se nos ha olvidado lo sencillo que es la Biblia, porque la Biblia es sumamente sencilla. La Biblia es sencilla, es práctica, es un libro práctico. Es un libro que si usted lo lee, usted lo pone en práctica y usted puede salir adelante en todas las cosas. Así que me llama la atención porque voy a hablar un tema que se llama somos parte de un reino y no un reino aparte. ¿Me están escuchando? Somos parte de un reino y no un reino aparte. We are part of a kingdom, not a kingdom apart, ¿verdad? Somos parte de un reino y no un reino aparte. Y entonces nosotros somos parte de una célula y no una célula aparte. Somos parte de una iglesia y no una iglesia aparte. Entonces tenemos que entender que aquí no hay nada nuevo. Lo que pasa es que nosotros, por estar inventando una y otra cosa, hemos perdido el foco, hemos perdido el enfoque de lo que tenemos que hacer. ¿Alguien me está escuchando? Entonces cuando yo entiendo esto, para poder entender lo que es un reino, diga conmigo, para que haya un reino, tiene que haber un rey. ¿O me estoy equivocando? Si no hay rey, no hay reino. Y entonces me llama la atención porque ya Dios dejó establecido las cosas. Dios dijo cómo hacerlo. Inclusive en la palabra lo vamos a ir viendo. Voy a enseñarles cómo el Señor empieza a hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces es muy importante que nosotros tengamos que entender que si estamos en un reino, a nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a las reglas de ese rey. El problema es que nosotros no entendemos. Me ha dicho mucha gente, no, pastor, es que en Costa Rica eso es fácil, ¿verdad? Porque en Costa Rica nadie trabaja, todo el mundo vive en la casa rascándose la panza. Eso es mentira. Yo le hago una pregunta y es donde yo quiero que usted entienda lo que le quiero decir. Lo que pasa es que hemos estado trayendo la mentalidad del mundo a la iglesia. Y cuando me refiero a esto, le voy a poner el ejemplo más práctico y usted no va a poder poner argumento. Le hago una pregunta, ¿cómo son los testigos de Jehová en México? Tocan las puertas, ¿verdad que sí? Y andan con un bolso evangelizando todo el tiempo, ¿verdad que sí? En Costa Rica son igual. ¿Cómo son en Honduras? Son iguales. ¿Cómo son en El Salvador? Iguales. Escúcheme, ¿cómo son en Estados Unidos? Y entonces, ¿por qué los cristianos de Estados Unidos somos diferentes? Los de Costa Rica somos diferentes, los del Salvador somos diferentes. Porque no hemos entendido lo que se llama reino. Ellos tienen claro el reino. Por eso se llama Salón del. Qué tremendo. Diga conmigo, qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Está en la formación que nos dan. Entonces decimos, no, es que nosotros que venimos de acá, venimos de allá y estamos en Estados Unidos, mire, nosotros venimos a hacer plata, vinimos a trabajar, vinimos a tener 3 trabajos, vinimos a hacer esto. Mire, todos estamos en lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando entendemos la mentalidad de reino y caminamos bajo esa mentalidad, pasa lo que les pasa a los testigos de Jehová. Son los mismos en todo lado. Y es lo que la iglesia debe de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que si somos un reino, tenemos que seguir los lineamientos de ese rey. ¿Aló? Y entonces, para ser parte de ese reino, diga conmigo, yo necesito llamarme discípulo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? A ver, ¿qué dice Mateo capítulo 28 verso 19? ¿Qué dice? Id por tanto, ¿y qué? Y hagan congresos. Ir por tanto y hagan conciertos. Ir por tanto y expulsen las suegras. ¿Ah? ¿Qué dice? Ir por tanto y qué?
No, no me están escuchando. Les dije que me gusta hablar a la iglesia que haya desayunado. Amén. Ok, escúchame. Id por tanto y hacer discípulos. Diga conmigo, discípulo. ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo no andaba buscando líderes. Pablo no andaba buscando miembros. Pablo andaba buscando gente que lo imitara. El discípulo es aquel quien imita. Diga conmigo, que imita. ¿Me están escuchando? Porque Pablo necesitaba a alguien que hiciera lo que él hacía. Es muy diferente. Y entendiendo esto, nosotros tenemos que tener claro, escúcheme, por ejemplo, en nuestra casa tenemos una visión clara. Tenemos una visión clara. Nuestra visión es ganar y discipular todo el Pacífico Central de Costa Rica para Jesucristo. Y tenemos que trabajar en eso. Ya tenemos una iglesia en Orotina que está como a 1:15. Tenemos una iglesia en Parrita que está como a una media hora. Y tenemos una iglesia en Quepos. Y les voy a contar algo. Regresando, pastor, de aquí, voy para una ciudad que está a 45 minutos a abrir una iglesia nueva. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a ir a una casa. Ya me prestaron la casa. Me voy a ir a una casa y voy a empezar a hacer reuniones en una casa. Porque aquí no hay nada que inventar, ya está inventado. Y entendiendo este principio me llamó la atención, porque me llama la atención, y es donde yo quiero explicarle algo rápido para poder seguir. ¿Sabía usted que en Mateo 28:19 ya Jesús está a punto de partir? ¿Alguien me está escuchando? Él está a punto de partir y le dice a sus discípulos, le dice: por favor, vayan y hagan. Es como cuando sale usted de la casa y le dice: cuidado, usted puede irse de la casa y puede dejar la casa desordenada. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede dejar la cama sin tender, no hay ningún problema. Pero hay que usted deje la plancha prendida. ¿Qué pasa? Me voy y dejo la casa abierta. ¿Qué pasa? Ok, eso fue lo último. Lo último que uno habla es lo más importante, como diciendo, no importa que quede todo desordenado, pero apagó la plancha. No importa que quede todo desordenado, pero cerró la puerta. ¿Qué le dijo Jesús? No importa que todo lo que ustedes hayan visto, pero por favor, ya me voy a ir. No se les olvide hacer discípulos. Era lo último que les estaba diciendo. Le dijo: vayan y hagan ¿qué? Vayan y hagan ¿qué? Diga conmigo, discípulos. Diga conmigo, discípulos. Entonces, entendiendo el principio, tenemos que entender algo muy importante, y es donde yo quiero explicarle hoy y quiero enfatizar, porque me gusta mucho la iglesia de su pastor y la iglesia de ustedes. Y de los pastores, perdón. Porque ¿saben por qué? Porque Dios no bendice una iglesia que no está lista para recibir lo que Él quiere. Y yo le hablo con mi corazón, le hago una pregunta: pastor, ¿qué pasaría si una iglesia donde no hay estructura, donde no hay nada, se convierte en 1500 personas en una noche? ¿Qué pasaría? No se pueden sostener, ¿cierto? Y le voy a decir la verdad. Diga conmigo, Dios no es tonto. Dios no va a desperdiciar algo que para Él tiene demasiado valor. Por eso Dios empieza a hacer estructura. Por eso Dios empieza a formar una iglesia. Y es cuando tenemos que entender nosotros, y tenemos que entender el principio. Es más, pastor, una preguntita, pastor, explíqueme algo. Sí, dígame. Ok, pastor, una preguntita. ¿Y cómo se maneja eso? Ya se lo voy a decir. Mire, por ejemplo, Jesús, y le hago una pregunta para que usted me la responda. ¿Por qué Jesús nunca se levantó una iglesia propia? ¿Por qué Jesús nunca, pastor, dijo: hagamos un templo? Imagínense que lo seguían multitudes. Y la palabra multitudes, cuando habla de multitudes en la Biblia, era porque no se podían contar. No es como los pastores de hoy día. ¿Y cuánta gente llegó? Una multitud. Y esa multitud es porque llegaron poquitos, y no quiere decir que no tuvo tanto apoyo. ¿Alguien me está escuchando? Pero yo a esa gente le llamo gente de fe. Está creyendo, está creyendo, está creyendo, para no decir otra cosa. ¿Alguien me está escuchando? Entonces dice que lo seguían ¿qué? ¿Qué lo seguían? Diga conmigo, multitudes. Mi pregunta fue: ¿por qué Jesús no se levantó una iglesia? Mire, Jesús, a Él le ofrendaban, a Él le daban dinero. Mantener a 12 apóstoles y a todas sus familias. Ay, es que Jesús andaba en un burrito y es que era muy pobre. Olvídese de ese cuento. Tener 12 empleados, tener 12 personas a tiempo completo, eso no era jugando. Y no eran 12, dice la Biblia que lo seguían 70 más los 12. ¿Alguien me está escuchando? Jesús era un hombre que sabía. Le hago una pregunta: usted que dice: mire, pastor, yo le sirvo a Dios. Le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes así, si no tienen empresa, no tienen nada, cuántos de ustedes necesitan un tesorero para que le maneje su dinero? Uno necesita un contador cuando tiene una empresa grande. ¿O me estoy equivocando? Los que no tienen empresa grande tienen una contadora en la casa. Eso es todo.
Después les cuento el chiste y les explico. Escúcheme, yo he sentido ese ácido allá en Costa Rica. Y entonces escúcheme lo que quiero decirle. Póngame atención. Jesús está ahí y Jesús no levanta una iglesia. Jesús no la levanta. Pastor, la Biblia dice que somos todos el cuerpo de Cristo. No, yo estoy de acuerdo, no me malinterprete. Hablo, entonces, para que usted me entienda mejor, hablo de que ¿por qué Jesús no levantó un templo? ¿Por qué no hizo 4 paredes? Y dijo, Pedro, usted recoge la ofrenda. No, ese era el trabajo ¿de quién? De Judas. Judas, usted es el de la ofrenda. Pedro, usted es el que va a meter en disciplina a los hermanos que pecan. ¿Verdad que sí? Juan, usted es el que está en la puerta esperándolos porque usted es el más cariñoso. ¿Verdad que sí? Yo me imagino, y hubiera hecho una estructura lindísima. ¿Sabe por qué Jesús nunca hizo un templo? Diga conmigo, porque no tenía estructura. No me están escuchando. Los dormidos digan conmigo, porque no tenía estructura. Los que están despiertos digan conmigo, porque no tenía estructura. Mire, yo le hago una pregunta. ¿Cómo Jesús iba a levantar una iglesia cuando la gente que tenía era una gente fluctuante? Él sabía que Pedro le iba a apiar la oreja a uno. ¿Aló? Felipe y Juan peleando cuando Pedro no estaba. Andaban peleando entre ellos. Jesús dice, ¿cómo yo voy a levantar una iglesia? ¿Cómo voy a levantar un templo si no tengo estructura? Y entonces me llamó la atención. ¿Por qué? Porque aquí está, es clarísimo. Vamos rápido para no perder el hilo. Escúcheme, para que no perdamos la línea de lo que estamos hablando. Váyase conmigo a Lucas capítulo 9, verso 10. Corra conmigo, vamos. Capítulo 9, verso 10. Lucas 9, 10. El título dice, alimentación de ¿cuántas personas? De 5,000. Dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándoles se retiró aparte a un lugar desierto, la cual llamaban ¿qué? Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les daba y les hablaba del reino de Dios y ¿qué? Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Diga conmigo, los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, o sea, ya empezaba a anochecer. Y acercándose las 12, le dijeron, despide a la gente. ¿Para qué? Para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, vayan, voy a ver qué hago. Voy a ir a ver si me hago unos taquitos para hacérselos, para que coman. ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes deben de comer. Estamos equivocados. Hago un paréntesis. Hemos pensado que el pastor es el que tiene que ganar almas. El pastor produce pastor, las ovejas producen ovejas. Y es lo que hemos entendido. Entonces queremos que el pastor sea el que hace todo. Y una iglesia que tiene estructura empieza a cambiar su mentalidad. Y entonces me llama la atención, vea lo que dice aquí. Y le dijeron ellos, vamos al 14 dice. Y eran como 5,000 hombres. Entonces les dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y ahí yo empiezo a entender de que hay algo que Jesús tiene y empieza a revelar. Dice que habían más de 5,000 hombres sin contar mujeres y sin contar niños. No nos vayamos a hacer bolas, digamos que 5,000 hombres. Ok, le hago una pregunta. Si alguien hace una línea, una fila para comer, ¿a qué horas come el número 5,000? ¿Cuántas? Porque hay gente que repite, hay gente que se cola, hay gente que, aló, ¿me están escuchando? No, aquí en Galveston no hay ninguno de esos, pero allá sí había. Entonces Jesús dice, mire, para atenderlos mejor, para que todos coman, van a ser grupos de ¿qué? ¿Van a ser grupos de qué? Entonces Jesús hizo 100 grupos. Puso 100 grupos y empezó a tener gente que los atendiera. La idea más o la forma más fácil de poder servirle al Señor es a través de los grupos. Porque es la forma en la cual vamos a atender a la gente bien. La gente va a poder comer bien. La gente va a poder establecer muchas cosas. Vamos rápido, pero quiero enseñarle algo más poderoso aún. Vea lo que dice la Biblia. Ok, ¿me doy a entender lo que estoy diciendo? Entonces vea lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Pedro viene y predica y se convierte en 3,000. ¿Cuántos se convierten en el primer sermón de Pedro? Diga conmigo, 3,000. Mi pregunta es, ¿y por qué Jesús no hizo ningún llamado? Eso no quiere decir que no haya sido salvo alguien. Me acuerdo de Zaqueo. Zaqueo, ven porque hoy ha venido salvación a tu casa. O sea, sí hubo gente salva. Pero me llamó la atención, ¿por qué no hizo un llamado de salvación, de fe a toda la gente? ¿Por qué lo hizo Pedro por primera vez?
¿Por qué Peter lo hizo? ¿Por qué Pedro lo hizo? ¿Por qué no lo hizo Jesús? Muy simple, porque Jesús no tenía estructura. Jesús no podía sostener a nadie. Ay, pastor, pero Jesús era Dios. Yo estoy de acuerdo, pero la gente que tenía a su lado no era gente que estaba capacitada para hacerlo. Y me llamó la atención porque vea lo que dice el libro de Hechos. Y es donde yo quiero que usted me entienda lo que quiero explicarle. El libro de Hechos habla de que estaban en el aposento alto, ¿cierto? ¿Cuántos fueron los que se quedaron al final en el aposento alto? ¿Cuánto? 120 personas. Diga conmigo, 120 personas. ¿Cuántos fueron los que fueron capacitados? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas? No me están escuchando. ¿Cuántas personas fueron capacitadas? Diga conmigo, fueron 120 personas. Le hago una pregunta, divida 120 entre 12. ¿Cuántos apóstoles eran? Porque ya se había añadido el otro. Matías ya había llegado. ¿Cuántas personas tenía que atender cada apóstol? 10 personas. Era fácil, la matemática aquí es fácil. 10 personas atendiendo a 120. Aparte de eso, escúcheme, todos llenos del poder de Dios. Todos llenos estaban capacitados. Diga conmigo, el Espíritu Santo. No, pero con esa fuerza. Diga conmigo, el Espíritu Santo me ha bendecido con poder. La Biblia dice que recibiréis ¿qué? Y esa palabra poder es autoridad. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Dice la palabra que recibieron ¿qué? Autoridad, recibieron poder. Me llama la atención entonces de cómo Pedro viene y se da cuenta entonces que ya puede ir a predicar, porque tiene 120 líderes preparados, llenos del poder de Dios. Y entonces Pedro viene y sale y empieza a predicar, y empiezan los milagros y empiezan las señales, y se convierte en 3,000 personas. Pero tiene 120 casas preparadas para poder darle mantenimiento a la gente. En aquel entonces la sinagoga más grande le podían caber 600 personas. Y en la sinagoga más grande no había solamente un rabino, habían varios. Había uno en una esquina, otro en otra esquina, otro en otra esquina. Y usted dentro de la sinagoga, usted hacía un tour. Y decía, no me gusta como predica Mateo, no me gusta como predica Juan, no me gusta como predica Lucas, no me gusta como predica Chencho, no me gusta. Ah, pero sí me gusta como predica fulanito. Entonces usted escogía al rabino que usted quería y usted se quedaba ahí. Pero Pedro viene y predica y se convierte en ¿cuántos? 3,000. ¿Y tiene cuántos líderes llenos del poder de Dios? Le hago una pregunta, divida 3,000 entre 120. 25 personas para cada uno. Era fácil. Yo entendí cómo crecía la iglesia. Yo dije, claro, ahí estaba el secreto. 120 líderes llenos del poder de Dios. Pedro hace el llamado, rácatela, se convierte en 3,000. Y 3,000 entre 120, 25. Pues qué facilito. Y así es como empieza la iglesia primitiva a crecer. Entonces, entendiendo esto, me llama la atención. Una iglesia que crece es una iglesia que tiene estructura. No están convencidos, pastor. Una iglesia que crece es una iglesia que tiene estructura. El pastor, por más que los ame, no va a poder atenderlos a todos. Pero si tiene líderes capacitados, escúcheme, los va a poder atender a través de cada líder. ¿Alguien me está escuchando? Porque uno como pastor tira un mensaje genérico en el culto, donde todo el mundo, hasta el más tonto y el más inteligente, entienda. Así es. Porque hay pastores que se tiran unos mensajes teológicos. Ay, pastor, qué mensaje más bueno, qué poderoso. ¿Le gustó, hermana? Sí, pero no entendí nada. Solamente sentí la unción. Está como la viejita, ¿verdad? Que fue el culto, ¿verdad? Y llegó un americano, ojos azules, llegó ahí, se paró en el culto. Y entonces el pastor lo vio y dijo, bueno, aquí siempre los americanos que vienen los ponemos a predicar. Y entonces le dice, ¿quiere predicar? Y le dice el americano que sí, pero que él no habla mucho español. Y entonces le dice el pastor, de por sí nadie se va a dar cuenta, váyase tranquilo, aquí la gente va a sentir la unción, va a sentir la presencia. Está bien. Y dice que el americano se sube al culto y empieza a predicar en inglés y en inglés y en inglés. Y terminó el culto y se fue la viejita para la casa. Y llega a la casa y le pregunta al viejito, amor, ¿y cómo estuvo el culto? Le dice, poderoso.
Y le dice, ¿y de qué hablaron? Yo no sé de qué hablaron. El pastor que predicó dice, desde que se subió, habló en lenguas hasta que terminó. Wow. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Qué tremendo es esto. Por más que nosotros tenemos que predicar un mensaje de fe y de esperanza en las iglesias, un mensaje sencillo que a usted le ayude la semana para poder seguir adelante. Pero ¿dónde somos adoctrinados? ¿Dónde servimos? Óigame, usted no puede decirle al pastor, pastor, ¿y qué significa eso? Medio oculto, no lo interrumpen a uno, pero en una célula sí pregunta. En una célula sí pregunta. Y usted dice, hey, ¿me puede explicar eso, por favor? Aquí el pastor dice, vamos a levantar los diezmos. Usted los trae, pero no sabe por qué los trae. Vamos a levantar una ofrenda especial. Usted la trae, pero no sabe por qué la trae. Pero en la célula usted dice, ¿me puede explicar el asunto de los diezmos bien? Es que yo no sé por qué. No sé cómo. Porque en una casa se puede hacer algo diferente. Entonces la gente empieza a recibir el soporte que necesita en una casa, no en una iglesia. Escúcheme por favor, porque ya quiero que veamos lo poderoso que quiero explicarle ahorita. Mire, escuche, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar del apóstol Pablo? ¿Han escuchado hablar del apóstol Pablo? ¿Se llamaba cómo? Saulo. ¿Y cómo fue? ¿Qué fue lo que le pasó? Dice que iba a caballo para un lugar llamado Damasco. Y llegó una voz del cielo y le dijo, bueno, una luz cayó. Y entonces él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Fíjese que el primer contacto de Pablo no fue una iglesia, fue una casa. Y es lo que no hemos entendido nosotros. Y el apóstol Pablo es un reformador, es un hombre, es como decir el padre de la fe del Nuevo Testamento, porque es el que pone doctrina, es el que pone los fundamentos. Y yo le pregunto, ¿y por qué Pablo fue tan tremendo? Muy simple, porque Pablo, primero que todo, escúcheme, vea dónde está el sistema de trabajo en casas, aquí rápidamente. Hechos capítulo 9, verso 3, dice que Pablo tiene un encuentro con Cristo. Diga conmigo, un encuentro con Cristo. Me imagino que tienen retiros aquí, pastor. ¿Cómo le llaman encuentros? ¿Encuentros o? Encuentros. Y Saulo tiene un encuentro ¿con quién? ¿Cuántos antes de quién han ido a un encuentro? Levánteme la mano. Pastor tiene una buena lista para llevarlos. Todos tenemos que ir a un encuentro. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Mire, lo más tremendo es cuando vamos a un encuentro. Es algo tan poderoso que pasa en nuestras vidas. Nos ayuda Dios a perdonar, a sacar cosas que tenemos ahí medias atravesadas. Venimos ministrados, llenos del poder de Dios. Y dice la Biblia que Saulo tuvo un encuentro en Hechos capítulo 9 verso 3. ¿Qué dice? Que Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí tuvo un encuentro con Jesús. El segundo, ¿qué pasó con Pablo después del encuentro? Dice que el verso 6 dice, y temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Después de que Pablo fue a un encuentro, pastor, es lo que pasa en la iglesia. Todo el mundo dice, dígame qué hago. Y me he portado tan mal en mi vida y yo entendí que Dios me ha rescatado. Pastor, déjeme aunque sea lavar los baños. Pastor, déjeme aunque sea en el parqueo, ayude, déjeme hacer algo. Fue lo que Pablo dijo. Pablo dijo, ¿qué hago? Diga conmigo, ¿qué hago? Diga conmigo, ¿qué hago? Me llamó la atención porque después de eso dice entonces la palabra en el versículo 11 le dijo, levántate, perdón. En el versículo 11 dice que Saulo tenía 3 días de estar en ayuno y oración. ¿Qué tenía Saulo? ¿Estaba qué? En ayuno y oración, ¿verdad? El verso 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Y entonces el 10, ¿qué dice el 10? Había entonces en Damasco un ¿qué? Un discípulo. ¿Un qué? ¿Un qué? No era cualquier persona. Era alguien que había sido formado. Alguien que decía, yo quiero servirle al Señor. No era ningún, perdóneme la expresión, como decimos en Costa Rica, no era ningún patas vueltas. Era un discípulo. Diga conmigo, no era un líder, pastor, ni era miembro de una iglesia. Él era un discípulo. Y dice que fue y buscó al discípulo y le dijo, hay un hombre que se llama Saulo. Y le explica todo y el hombre entra en miedo. Uy, pero es que ese es el que mata a la gente. Tranquilo. Vea lo que dice el verso 11. ¿Están todos conmigo? Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a dónde. Calle que se llama a la derecha y busca en el templo. ¿A dónde estaba Saulo? ¿A dónde? Dice, en una.
Saulo empieza su discipulado y empieza su conversión después de ir a un encuentro. Empieza en una casa. Él no empieza en otro lado. Dice que Saulo está conectado a una casa. Aló. Y entonces dice que en la casa pasan varias cosas. Vamos a brincar, voy rápido. Dice, y el Señor le dijo en el capítulo 15, el verso 15, perdón. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Qué le dijeron a Pablo? Pablo, quiero que sepas algo. ¿A dónde estaba él? ¿Estaba en el templo o estaba en una casa? Saulo, yo quiero que sepas algo. Usted es un instrumento escogido por Dios. Usted tiene un llamado de parte de Dios. ¿Aló? Saulo en la casa le mostraron la visión y le dijeron, en nuestra iglesia tenemos una visión y es esto. Y usted es un instrumento escogido por el cual Dios ha llamado para que le sirvas. No fue en un templo, fue en una. Se lo voy a leer porque yo lo veo como que no está creyendo. Yo creo que usted dice, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Diga conmigo, levante su mano, diga conmigo. Levante su mano, levante su mano. Yo declaro hoy sobre tu vida que Dios va a poner gente en tu casa que tú ni siquiera conoces, pero será gente, escúcheme, que Dios los pondrá en gracia delante de gentiles, delante de reyes y delante de gobernadores. Prepárese, yo quiero profetizar sobre usted hoy. Quiero decirle, en tu casa donde tú le sirves a Dios, tú ni siquiera te estás dando cuenta qué tipo de gente va a llegar, pero te quiero decir algo, llegará gente a ese lugar que Dios ha escogido para usarlos poderosamente. Levanta tu mano, yo declaro hoy que los grupos de vida, se llaman grupos de vida, ¿verdad? Serán usados en Galveston para restaurar quizás al menospreciado, al menospreciado. Yo declaro y profetizo hoy que Dios pondrá en tus manos hoy personas que tú dices, pastor, yo no entiendo por qué vienen, son complicados, son difíciles, pero así te dice el Señor, de ellos ni siquiera te has imaginado lo que yo tengo. Dice el Espíritu Santo, yo voy a llevar a esta iglesia a otro nivel y voy a traer a tu casa gente que los va a llevar a otro nivel. Escúcheme, porque Jehová Dios me está mostrando que a través de las casas Él va a hacer algo poderoso. Escúcheme, Dios va a poner gente en tus manos que tú no te imaginas. Y lo más poderoso es que ahorita no lo entiendes, pero cuando tú lo entiendas, ya la bendición que ese hombre o esa mujer adquirirán te sostendrán también a ti, no solamente a la iglesia. Cuando hicieron el llamado para que Billy Graham se convirtió un niño de 7 años. ¿De cuántos años? ¿Y sabe quién era? Era Billy Graham. O sea, estamos hablando de que muchas veces menospreciamos la gente que tenemos en nuestra casa, pero no sabemos lo que Dios tiene con ellos y el poder de las cosas de Dios. Prepárense, Dios va a poner en sus manos a través de las casas gente poderosa. ¿No me están escuchando? Dios va a poner en tus manos a través de las casas gente poderosa. ¿No me están escuchando? Dios va a poner en tus manos a través de las casas gente poderosa. No me están escuchando. Dios va a poner en tus manos a través de las casas gente poderosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo, Señor, úsame. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Voy a avanzar. Escúcheme rápido, voy terminando. En el capítulo 10, el verso 17 que dice, y entonces Ananías entró a la casa y poniendo las manos en él, dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas ¿qué? Recibas vista. Diga conmigo, vista. ¿Sabe qué pasó ahí? En la casa oraron por Saulo. Saulo fue sano en una casa. A la iglesia se viene a testificar de los milagros que recibimos en las casas. ¿No me están entendiendo? En la casa tienen que haber milagros, tiene que ser gente bendecida. ¿Alguien está aquí conmigo? Y cuando venimos al culto tenemos que estar brincando. ¿Y por qué brinca aquel? Porque ayer yo recibí un milagro en la casa. ¿Y por qué brinca aquella? Porque esta semana estaba en la casa y el Señor me sanó. Y entonces yo vengo a la iglesia a celebrar lo que Dios está haciendo en las casas. ¿Aló? Imagínense que venga usted nada más a recibir gasolina los domingos. No, el domingo se viene a darle a Dios. Tiene que venir con agradecimiento por lo que Dios ha estado haciendo en su casa. ¡Aló! Y dice también que recibió en donde recibió el Espíritu Santo. Vamos a hacer un culto para que reciban el Espíritu Santo. No, dice que lo recibió en dónde. ¿En dónde? En una casa. El apóstol Pablo. Y todo el mundo dice, yo quiero ser como Pablo. Bueno, empieza en la casa. Dice el 18, ¿qué dice el 18? Y el momento se le cayeron de los ojos como escamas
Y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué? ¿Fue qué? O sea, quiere decir que en la casa, para ser bautizado, quiere decir que primero fue adoctrinado. ¿A dónde lo alimentaron? ¿A dónde le dieron doctrina? ¿A dónde lo enseñaron? No fue en la iglesia. En las iglesias no se puede, porque hay de todo tipo de personas. Pero en una casa yo tengo la capacidad de poder atender a la gente independientemente y puedo explicarle la doctrina. Mire, el nacer de nuevo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? ¿Y por qué participamos del pan y del vino? ¿Y por qué ofrendamos? ¿Y por qué diezmamos? ¿Y por qué Cristo es Dios? ¿Y por qué el Espíritu Santo? Ahí somos adoctrinados. Esto es tremendo. Como en una casa. Diga conmigo, en una casa. Diga conmigo, en una casa. Vea lo que dice el 19. Y habiendo tomado alimento, ¿dónde fue alimentado? ¿Dónde fue que recibía palabra? ¿Dónde recibía palabra? En una casa. A la iglesia venía a celebrar y a gritar, pero en la casa él recibía alimento. No, pastor, yo hago refrigerio. Al final no estoy hablando de eso. Yo reparto torticas y reparto fresquito y reparto agua de tamarindo. Y no estoy hablando de eso. Él fue alimentado a través de la palabra en una casa. Dígale que eso lo dígale. Cuando venga a la iglesia. No, pero no, pastor. Yo creo que no desayunaron hoy. Dígale que se lo diga. Cuando venga a la iglesia, dígale, venga a celebrar lo que Dios ha hecho en su casa. Yo voy a ir para que Dios me dé algo. No, usted tiene que venir a darle. Y termino diciéndole esto. Escúcheme. ¿Y qué pasó con Saulo? Vea lo que dice el verso 20. ¿Qué dice? Y enseguida predicaba de Cristo. ¿Dónde fue formado? ¿Dónde fue formado? Diga conmigo, a mí Dios me va a usar para levantar a muchos Saulos. ¿Cuántos quieren levantar Saulos? ¿Cuántos quieren que Dios los use? Por eso la iglesia primitiva crecía. Por eso la iglesia, óigame, se multiplicaba. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían el principio de las cosas. Si Saulo, que era Saulo, lo hacía en una casa, ¿quién soy yo para estar inventando el agua tibia? ¿Aló? ¿Quién soy yo para estar diciendo hagamos un culto de jeans, hagamos un culto de anteojos, hagamos un culto de... No. Levantemos casas, hagamos estructura, multipliquemos los discípulos llenos del poder y del Espíritu Santo. Prepárense, levanten su mano. Yo profetizo que Dios los va a usar poderosamente en este lugar para levantar casas de vida por todo lado. Yo le profetizo y declaro hoy que las casas de vidas que Jehová Dios te va a dar será para restaurar este lugar, esta nación. Yo declaro hoy que ustedes verán la gloria de Dios. Prepárense. Hay muchos de ustedes que dicen, pastor, pero yo no tengo la capacidad, no tengo la fuerza, no tengo el intelecto. Escúcheme, Pedro no tenía intelecto, pero tenía el poder de Dios. Yo declaro hoy que usted tiene el poder de Dios. La gente no anda buscando Biblia, la gente anda buscando a alguien que los ame y alguien que les enseñe que sí se puede. Yo profetizo, oiga, que vendrán momentos extraordinarios. Pastor, yo quiero decirle, viene una multiplicación en grupos extraordinaria para esta casa. No temas de darle rienda suelta al crecimiento de los grupos, porque el Espíritu Santo me está mostrando que está poniendo fundamento y estructura en esta casa para la multiplicación que viene. Viene una multiplicación extraordinaria. Escuche, yo quiero que usted ore un minuto y le diga al Señor, Señor, yo quiero que me uses para levantar muchos Paulos. Usted ni siquiera sabe si está levantando en su célula al presidente de los Estados Unidos. Termino contándole esto. Hoy día mi pastor, el primer pastor que fue mi pastor, el que me dio la oportunidad de predicar, él nunca supo que yo iba a ser su pastor. Él me dice, si yo hubiera sabido que usted era mi pastor, yo me hubiera portado mejor con usted. El que me dio una vez la oportunidad de predicar, mi pastor, hoy día se congrega en mi iglesia y es un miembro, y ahora yo soy pastor de él. Le quiero explicar algo. Tú ni siquiera te imaginas la gente que Dios pondrá en tus manos. Por eso yo quiero profetizar hoy que esta será llamada una generación de levantando Saulos y Pablos en casas.
pastor Timoteo. No, sí, está bien, Pablo levanta a Timoteo, pero usted va a levantar gente que va a estar en eminencia, gente que va a estar en gobierno, gente que va a estar en autoridad. Dios te va a usar, escúcheme, porque serán llamados generación de levantasaulos y levantapablos. Yo declaro, óigame, que vas a ver la misericordia de Jehová en tu casa. Prepárate. Los jóvenes que van a llegar, tú ni siquiera te imaginas quiénes son ellos. Esa mujer que acaba de llegar, tú ni siquiera te imaginas, será una empresaria el día de mañana poderosa. Es más, si tú entiendes esto, no solamente te bendecirá la iglesia, te considerará como una madre y un padre, y te bendecirá también a ti. Así que levanta tus manos, porque Dios va a poner gente en tus manos tan poderosa, y tienes que entender y discernir lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos, levanta tus manos. Padre, gracias. Padre, gracias.